la ascensión del Señor. Sé que es el domingo litúrgicamente, ya en la mañana lo explicaba y desde el día de ayer, pero hoy concretamente, hoy jueves, son los 40 días después de la resurrección de nuestro Señor. Hoy jueves se completan los 40 días, aun cuando sea el domingo la solemnidad litúrgica. Y bueno, dentro de 10 días del día de hoy será Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo. Y bueno, compartí estas fotografías porque voy a tocar el tema deportivo, sobre todo en torno a lo que es la reflexión de nuestro destino, de lo que debe significar esta solemnidad de la ascensión del Señor. Y bueno, la verdad, cuando seleccionaba estas fotografías, entre muchas más, me causaba tristeza, ¿verdad? Toda esta situación donde humanamente pareciera que no entendemos que hay cosas que no dependen de nosotros. Claro, yo soy el primero en decir, ojalá que un dinero pues no se pierda, la economía que no se afecte, sea de nuestro país o de otro país. O sea, imaginemos la gran cantidad de inversión que se hizo para Tokio 2020, que hoy es 2021, y pues todavía no sabemos si va a ser 2021. En realidad, y bueno, todo esto que significa que una nación se hubiese preparado eh, allá en la parte de abajo, en Río de Janeiro, en lo que era, digamos, el cierre de lo que significaron las anteriores Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, dice, nos vemos en Tokio. Y bueno, ya estaba digamos, hasta un logotipo, ya había el emblema que te fijas es el mismo de arriba, dentro de esa invitación para el cierre de la anterior justa olímpica. Y ahora, pues bueno, lo que ha acontecido. Me consterna pensar en los jefes de las naciones y los empresarios que han metido tanto capital. Pues bueno, sé que incluso ese capital es nada comparado con una sola vida de una persona, pero veamos los alcances que tiene esta pandemia que nos tiene también a ti y a mí aquí en este momento. Adelante, vamos al texto del Evangelio, por favor. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver. Comentaron entonces algunos discípulos, ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver? Y eso de me voy al Padre. Y le preguntaban, ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo, estáis discutiendo de eso que os he dicho, dentro de poco ya no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver. En verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre, vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la despedida, el Señor va a emprender el camino. Pero quisiera, sobre todo, hacer referencias a lo que significaba, sobre todo, este elemento bélico, pero también el elemento deportivo. Adelante, hablemos un poquito sobre estas Olimpiadas ya muy cercanas y esos tres términos, batalla, victoria y triunfo, que tú tienes que ubicar la diferencia entre uno, el otro y el tercero. La batalla se da en el Viernes Santo. La victoria se da en el Domingo de Resurrección. Pero el triunfo se da hoy, o el domingo, digamos, en la fiesta, la solemnidad de la ascensión de Cristo. Quizá en el término de la batalla no hay tanta complicación porque pues podemos entender en qué momento el Señor está en esa lucha, en ese combate, en esa batalla,
Pues uno dice, bueno, el Viernes Santo. El Viernes Santo fue cuando se dio toda esa contienda de salvación. Pero entre victoria y triunfo pareciera que no hay diferencia. Lo mismo decimos que una persona es victorioso o una persona es triunfante. Pareciera que los dos términos fueran sinónimos. Y no es así. Hoy, con esta metáfora o con esta alusión a lo que serán las próximas Olimpiadas, podemos comprender lo que significa sobre todo la diferencia entre la victoria y el triunfo. Pongo yo en la interrogación si van a ser del 23 de julio al 8 de agosto. Está en la interrogación. Lo que sí es que el COI, el Comité Olímpico Internacional, ha dicho, ojo, que si no se realiza en el 2021, ya no va a haber Juegos Olímpicos 2020 Tokio, 2021. Se cancelan. O sea, ¿por qué? Porque empezarán los preparativos para la siguiente justa del 2024. Sería lamentable, pero también sería lamentable e irresponsable una situación pues de mayor muerte, de mayor enfermedad. Veamos el alcance y la impotencia humana, aún ese ser humano del siglo XXI, aún una cultura y un pueblo como es el japonés, que uno diría, pareciera que ellos tienen solución para todos o para todo, y la verdad es que no. Definitivamente somos tan pequeños y tan vulnerables que tenemos que asumir nuestra contingencia. Pero vamos al ejemplo deportivo. Un atleta o un equipo, por ejemplo, tiene su batalla, la primera palabra, en la cancha, y en ese cancha de 90 minutos o de 60 minutos, ya sean 4 cuartos de básquetbol o 2 cuartos, perdón, de básquetbol o 4 cuartos de fútbol americano, o fueran 2 tiempos de 45 minutos, o en la pista, la batalla es en el ring, en esos 12 rounds o 10 rounds, de acuerdo a las normas olímpicas, en el campo, en la fosa, en las albercas. Allí es donde se da la batalla. Allí es donde cada persona y un equipo debe vencer a todos, y sobre todo, quizás lo más complejo, vencerse a sí mismo para no claudicar en el intento y seguir adelante, seguir de pie cuando se te está agotando la vitalidad. Pero si la batalla es en la cancha, en la pista, en el ring, en el campo, en la fosa, en la alberca, la victoria se obtiene cuando se cruza la meta o cuando se concluye con el cronómetro, el tiempo reglamentario, con un resultado a favor o con los puntos que yo necesitaba sumar. Es ahí donde se da la victoria. Entonces, la batalla en la cancha, la victoria cuando se cruza la meta, y el triunfo es el momento en que en el podium se ve ondear el lábaro patrio de tu nación y escucha la solemnidad del himno de tu pueblo. Se coloca entonces una corona de laurel en la frente, un collar de flores, se le entrega un ramo de flores, se coloca una medalla en el pecho, se le entrega un trofeo o un documento simbólico, y entonces allí es el triunfo. Percibimos entonces aquí en esta metáfora la diferencia entre la batalla, la victoria y el triunfo. La batalla es en la cancha, digamos, fue el Viernes Santo. La victoria es cuando cruzas la meta, es Cristo que ha resucitado. Pero el triunfo es en el momento en que se te reconoce, cuando, digamos, recibes una corona, y en el caso de Cristo, cuando se abre el arco del triunfo para que ingrese a la gloria celestial, allá de donde salió. Vamos con otra metáfora en la guerra, adelante, porque al final de cuentas es el lenguaje que estamos utilizando. En las guerras así sucedía, el soldado en la batalla luchaba cuerpo con cuerpo, derramando sudor, lágrimas, sangre. Esa batalla tenía una incertidumbre del tiempo de la conclusión, pero de pronto se escuchaba un toque especial de trompeta, o se veían ondear banderolas blancas, y entonces
el que estaba en la batalla, luchando, ensangrentado, con las heridas, cuando escuchaba ese sonido de la trompeta, sabía que la victoria se había obtenido y la guerra había terminado. Ya podía salir como podía, ir arrastrándose de aquellas fosas donde estaban resguardados para evitar los impactos de las balas, de los misiles. La victoria es en ese momento. Pero ¿cuál es el triunfo? El momento en que regresaban entre vítores a la ciudad, precisamente con un arco del triunfo que se construía a propósito para aquellos que habían estado en la batalla y habían vencido, y que en su cuerpo ellos traen las señales del combate. Lo mismo en el caso de los deportistas. O sea, muchos de ellos a veces están lisiados, están golpeados, están con muletas, están ahí en el podio. El triunfo trae las señales de la batalla que se ha convertido en victoria y que en ese momento se convierte en triunfo. Adelante, hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Te explico la diferencia entre la batalla, la victoria y el triunfo con el acontecimiento más grande. Ya no una justa olímpica, ya no hablamos nosotros de la guerra, hablamos del acontecimiento de la salvación. La batalla fue toda una vida de nuestro Señor, en donde el Viernes Santo no fue un momento aislado, sino el espacio culminante, y la cruz se convierte en la señal de la contienda en esa batalla. La resurrección nos manifiesta la victoria. Es Jesucristo quien ya ha lidiado en singular batalla con la muerte, y al resucitar glorioso se levanta con la victoria. Aunque trae en sus manos, aunque trae en sus pies y en su frente y su costado las huellas del combate. Pero hasta aquí contemplamos solamente la victoria. La batalla el Viernes Santo, la victoria en la resurrección. El triunfo se obtiene, un segundito, voy a tomar una llamada, perdónenme, de don Rogelio Cabrera, un segundito. Entonces, el triunfo se obtiene en la entrada gloriosa de Cristo por el arco de la eternidad. O sea, la resurrección ya nos ha mostrado la victoria. Pero yo quisiera, sobre todo desde mi ministerio, ubicar que el resucitado tiene señales de la batalla. O sea, él dice: Tomás, acerca tu dedo a mi mano, acerque en su mano a mi costado. Sobre todo, esta es una invitación para que tú y yo no le tengamos miedo al Viernes Santo. Y un día, saber que si no le tenemos miedo al Viernes Santo, podremos un día tener la victoria. Pero aquel que está sentado a la derecha del Padre, ahora que asciende glorioso por el arco del triunfo de la eternidad, trae las señales de la batalla. O sea, aquel que está sentado a la diestra del Padre trae oraciones en sus manos, trae las señales de la batalla. Adelante, vamos concluyendo un poquito. Esta mujer se llama Florence May Chadwick. Aquí están las fotografías. Esta mujer ha sobresalido porque en los historiales deportivos de las contiendas, esta mujer fue la primera mujer que cruzó nadando el Canal de la Mancha, y después lo cruzó de ida y de regreso. O sea, una proeza en realidad sobresaliente. Y aquí adelante, en la siguiente, aparece las notas periodísticas sobre incluso una película sobre su historia y todo lo que ella hizo. Entonces, ¿por qué te comparto esta escena de la historia deportiva de una mujer que sin duda es envidiable positivamente? O sea, una mujer que está en los anales deportivos. O sea, ¿por qué? Por lo siguiente. Adelante. Un día le preguntan a Florence Chadwick de los momentos en que ella intentó cruzar nadando el Canal de la Mancha,
¿en qué momento fue el más difícil de todos sus intentos? Y Florence Chadwick les dice, miren, yo intenté cruzar el Canal de la Mancha en diferentes circunstancias climatológicas y cuestiones de temperatura, cuestiones de precipitaciones, incluso temperatura del mar, tenía bien estudiada la temperatura, las corrientes marinas y submarítimas y todo, el escenario de sol, de estar despejado, de estar nublado. Había hecho todo el estudio adecuado. Pues había intentado cruzar el Canal de la Mancha en varias ocasiones. Y en varias ocasiones tuve yo fracasos. Generalmente los triunfos se obtienen después de que la persona hace varios intentos. Y dices, pero si tú quieres saber cuál fue el momento más difícil, fue una ocasión en que yo pensaba que todo lo tenía controlado. Había evidentemente estudiado la temperatura del medio ambiente, de la mar, las corrientes, el viento. Aquel día era el mejor para poder cruzar el Canal de la Mancha. La temperatura iba a estar idónea y iba a estar un poco nublado. Eso me iba a proteger de los intensos rayos del sol, sobre todo después de las 10 de la mañana. Empecé muy temprano, pero en la medida en que iba avanzando, de pronto algo que no tenía previsto, un banco de neblina, y de pronto estaba en medio de un banco de neblina que no sabía yo cuánto medía el banco de neblina, pero de pronto no veía nada. Me agradaba empezar temprano porque veía yo la incandescencia de la meta, pero en el banco de neblina ni siquiera podía ver el cielo. No sabía si estaba nadando bien, cuánto me faltaba, si iba sesgada, si iba en la dirección correcta. Y dice, cuando dejé de ver la costa, me empecé a hundir, puesto que no sabía si iba en buena dirección, cuánto me faltaba y empecé a desesperar. Y se fue traumático, me tuvieron que sacar del mar, desfallecida, y tardé en el impacto, en el trauma, tardé meses en volverlo a intentar. Pero a mí me agrada esta declaración de Florence Chadwick, que dice, cuando dejé de ver la costa me empecé a hundir. ¿Qué es la fiesta de la ascensión del Señor? Es ver la meta. O sea, saber a dónde vamos, saber a dónde nos dirigimos. Que falta mucho, ¿cuál es el problema? Voy bien. Que estoy cansado, bueno, aminoro mi esfuerzo, digamos, voy administrando mi energía, voy administrando mi vitalidad, y cuando pueda y el mar no sea tan contrario, sigo avanzando, porque sé a dónde voy. El problema hoy en día es que no sabemos a dónde vamos. La ascensión te dice a dónde, cuál es la meta, cuál es el objetivo, hacia dónde vas, hacia dónde vamos. Y si sabemos a dónde vamos, adelante. No cruces los brazos, no dejes de luchar, no te sientes a llorar. Adelante, sigue, os administra el esfuerzo si quieres. Reposa un poquito, pero levántate otra vez hacia adelante. Adelante. Santo Tomás de Aquino utiliza esta imagen de la ascensión para que tú y yo comprendamos la vida de esta manera. Dice, la ascensión del Señor nos permite visualizar el blanco al que el arquero tiene que percibir con claridad para que viéndolo no falle en el tiro de la saeta. O sea, yo veo el blanco y entonces una vez que veo el blanco sé para dónde voy, a dónde dirijo mi proyectil, a dónde dirijo la saeta. ¿Ven? Adelante. Habría otra alusión que ya no puse aquí, de parte de Blas Pascal. Blas Pascal dice que nos sucede a las personas lo mismo que a las ovejitas en el campo. De pastar y pastar y pastar y pastar y pastar, sin levantar la vista, de pronto nos perdemos. Y esto a veces nos sucede. O sea, nos la pasamos mirando hacia abajo, hacia la tierra, hacia el suelo, hacia lo material, y no levantamos la mirada a lo alto. Y entonces nos perdemos. Nos perdemos por estar solamente inclinados,
satisfaciendo el vientre. Hoy el Señor nos invita a mirar hacia el blanco y saber que donde está el pastor, sí, allá donde está el pastor estaremos su rebaño. Sí, cuando Él diga. Saber que allá donde ha ido aquel que es la cabeza, estaremos quienes somos su cuerpo. Saber que donde está el único hijo de naturaleza, estaremos los hijos de adopción. Pues adelante, sigamos con nuestra batalla. Que Dios nos conceda un día tener la victoria. Aunque en la victoria traigamos las huellas de la batalla, porque esperamos que después de la victoria un día el Señor nos reciba triunfantes, cruzando el arco de la eternidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.